Buenos días, hermanos, un domingo más que nos encontramos frente a la palabra de Dios, estudiando Primera de Juan, esta carta que nos ha llevado a conocer más acerca de la palabra de Dios, nuestra relación con Él y cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. También nos ha ayudado a entender lo que significa crecer en la gracia de Dios una vez dada a través de la persona del Señor Jesucristo. El pasaje que se leyó en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21, nos va a llevar al tema central de esta carta. La carta habla del amor de Dios. Y vamos a estar mirando los versículos. No voy a leer de nuevo el texto porque es extenso y ya fue leído. Así que voy a estar hablando de los pasajes y a medida que vemos los textos vamos a ir comentándolo. Este pasaje constituye en realidad la tercera vez que Juan habla del amor en esta carta. Primero, presentó el amor en el capítulo 2, versículos 7 y 11, como una prueba de verdadera comunión. Luego lo examinó en el capítulo 3, versículos 10 al 17, como evidencia de la filiación de nuestro ingreso a la familia de Dios. Esta tercera parte donde Juan habla acerca del amor es un ejemplo del regreso cíclico de los autores judíos que recurrían una y otra vez a la idea central para poder dejar grabado en la memoria el tema que ellos querían enseñar. Es una forma de memorización que los judíos usaban mucho para enseñar no solo a los adultos, también a los niños, a recordar repitiendo la palabra de Dios. Y sería un buen ejemplo para nosotros usar también. Vamos a tener un tiempo de orar para introducirnos al tema. Padre, gracias te damos por la oportunidad de exponernos a tu palabra nuevamente, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nos enseña, tu palabra que es perfecta y que hace sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, con humildad queremos ponernos bajo tus pies para, Señor, escuchar tu palabra. Ayúdanos a prestar oídos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú nos quieres decir hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, las perfecciones de Dios, sus atributos, son facetas de su magnificencia, de su carácter. Cada una de sus perfecciones arroja luz y belleza de las personas de la Trinidad. Es indudable que algunas son más apreciadas que otras, como su misericordia, su amor, o su santidad y justicia, pero también su omnisciencia y todas las otras perfecciones que conocemos de Dios son magníficas en sí, pero cuando están juntas en la persona de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, son una poderosa y gran joya que nosotros podemos admirar. En este caso, la faceta que Juan quiere resaltar en esta joya que es Dios es la faceta del amor en su carácter, que nos afecta directamente y profundamente. Esta faceta que viene a ser un don en nosotros, está en el ADN del nuevo creyente, de la nueva criatura, de la nueva naturaleza. Este amor que viene de Dios y que nos hace partícipe de este poder que Dios tiene y que nos comparte a nosotros a través de hacernos sus hijos. En este pasaje, el aspecto más relevante de esta porción es la palabra amor. Amor en el griego es ágape. Tanto los israelitas tenían una sola palabra para amor, al igual que nosotros usamos una sola palabra para amor, pero los griegos tenían tres palabras para hablar del amor. Hablaban del amor eros, que era el amor erótico, sexual. Hablaban del amor filial, que es el amor de amistad, de relaciones, de familiaridad, de compromisos. Y también está esta palabra acuñada solamente para relacionarse con Dios, que tiene que ver con el amor de Dios hacia los hombres y el amor de Dios en los hombres. Esta palabra se llama ágape, la palabra ágape, y es muy usada en el Nuevo Testamento. Ágape se refiere al amor de Dios que se nos ha dado como un don, que se nos ha compartido como parte de nuestra nueva naturaleza. Es un fruto del Espíritu y por lo tanto
es exclusivo de los hijos de Dios. Así que ágape es la palabra que Juan usa profusamente en su carta y especialmente en este pasaje. Veremos que en los 15 versículos que vamos a estar viendo hoy, 29 veces se usa esta palabra ágape o amor. Y comienza con esta expresión en el versículo 7, amados, amados. Y aquí la palabra amados es un verbo. Ágape es el sustantivo y agapeto sería amados. Un verbo pasivo, pues nos dice que somos amados de Dios. Somos receptores del amor de Dios. Somos amados de Él al mismo nivel que la Trinidad mantiene amor entre ellos. Y ese es un tremendo mensaje con el que comienza esta porción el apóstol Juan. Y vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 17. Y cuando el Señor Jesucristo es bautizado en el Jordán y cuando ascendió de las aguas, una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, agapeto en el griego, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En los dos eventos Juan estaba presente y prestó oído a esta palabra, amado, amado de Dios. El Señor Jesucristo es amado de Dios. La Trinidad ama por ser una pluralidad, ¿verdad? Entonces Dios ama y este amor lo vuelca hacia el Hijo, lo vuelca hacia el Espíritu Santo y viceversa. Hay amor mutuo en la Trinidad. Así que Mateo dice en estos dos eventos, tanto en el bautismo como en la transfiguración, Dios declara desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd, o en el que yo me complazco. Esta misma palabra que Dios emplea para expresar amor al Hijo eterno de Dios, también Juan se toma la libertad de usar esta misma palabra para hablar de nosotros, los amados de Dios. Amados, dice, nosotros, los hijos de Dios, somos amados de Dios. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. La misma palabra, amado, nos ha amado. El Padre me ha amado, dice el Señor Jesucristo, con el mismo amor yo los he amado a ustedes. Permaneced en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 13, versículo 34, en el aposento alto, Jesucristo se está despidiéndose de sus discípulos y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo os he amado, con el mismo amor que el Padre me ha amado, yo os he amado. Y por eso Juan puede decir: ustedes son amados de Dios al mismo nivel de la Trinidad. Eso es algo sorprendente, hermano, que Dios nos ha amado de la misma manera que la Trinidad se ama. Juan capítulo 3, entonces 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y cuando dice si tuvierais amor los unos con los otros, hablando de los discípulos, emplea la misma palabra. Entonces, Dios ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros, y con ese mismo amor que ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros nos amamos unos a otros. Así que Juan establece esta maravillosa verdad, que somos amados de Dios. Y si somos amados de Dios, al igual que el Señor Jesucristo dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
y establece este parámetro porque este amor no es un amor humano, no lo encuentras en el mundo, viene de Dios hacia nosotros. Es un amor sobrenatural. Así que este es un amor que nos vincula con Dios como Padre, nosotros como hijos amados de Dios, al igual, al mismo nivel que el Señor Jesucristo en el amor nos amó de tal manera. Dice 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y si somos nacidos de Dios, somos amados de Dios, y somos amados de Dios, por lo tanto podemos amarnos unos a otros con este mismo amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, un testimonio hacia nuestra vida de que somos hijos de Dios es que Él nos ha amado y que nosotros podemos amar con ese mismo amor. El origen y la fuente del amor es Dios y hemos sido llenos de Él por medio del Espíritu Santo. Ya nos lo va a decir más adelante. La conclusión del versículo 8 que sigue dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Estas dos grandes verdades está diciendo ahí. Ahora, ojo con el versículo 8, porque no está siendo enfático y diciendo, tú no amas a la manera de Dios, entonces no eres hijo de Dios. Lo que está poniendo énfasis en que Dios es amor, porque Dios es amor, entonces debes amar como Dios ama si dices que conoces a Dios. Es un autoexamen, no es para que yo esté apuntando a las personas diciendo, tú no amas como Dios ama, por lo tanto no eres hijo de Dios. No, es para autoexaminarlo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y vamos a avanzar con eso porque esto después lo explica un poco más en los versículos siguientes. El origen entonces y la fuente del amor es Dios, y hemos sido llenados con este amor de Dios. Ahora, los efectos de este amor es el Evangelio resumido aquí en el versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta sección aquí cierra como comienza. Versículo 7, amados. Versículo 11, amados. Y es una forma muy fácil de poder entender una idea que está dentro del párrafo. Amados, si Dios es el origen del amor, si Dios es amor en sí. Y ahora, versículo 9 al 11, Dios derramó su amor, los efectos de amor. Se mostró el amor de Dios enviándonos a su Hijo. En esto se mostró el amor. Debe ser mostrado, es decir, no sirve de nada que amemos de palabra si no demostramos ese amor de manera visible. Nuestra expresión verbal del amor. ¿Cómo sabemos que Dios el Padre nos ama? ¿Cómo sabemos que el Padre nos ha amado? Nos envió a su único Hijo para darnos vida. Pero hay más. Juan nos dice que esta acción de amor tiene contenido. No solo envió a su Hijo para darnos vida, sino que para darnos una nueva vida abundante. Así que el amor de Dios tiene una expresión visible, es la persona del Señor Jesucristo. Y lo que nosotros entendemos por el Evangelio es la expresión del amor de Dios en Cristo Jesús. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. En esto consiste el amor. Primero no dice que este amor nos dice que este amor toma la iniciativa, es decir, no es reactivo, sino es activo. Y Cristo vino a mostrar este amor sobrenatural y activo y se dio como un sacrificio aceptable por nuestros pecados. Dice Él que es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él fue el Cordero que murió en mi lugar y fue aceptado por Dios. Y el castigo del que nosotros merecíamos fue recibido
por el Señor Jesucristo, el Cordero propiciatorio de parte hacia Dios. Y Dios aceptó ese sacrificio y nos liberó de la condenación, nos liberó de la culpa y nos dio acceso a las bendiciones que son en Cristo nuestro sumo bien. Juan vuelve al principio del párrafo diciendo, amado, versículo 11, como el Hijo ha amado, y extiende su idea, Juan extiende su idea diciendo que, versículo 11, amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es como un eco también el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y y tomó forma de siervo. Aquí nos dice, amado, Dios te ha amado así, entonces debes tener también una expresión de ese amor con el cual Dios te ha amado y te ha llenado. Ese amor debe tener una salida. Eres un recipiente, pero también un conductor. Eres un recipiente y un conductor. Este amor no solo debe acumularse, debe salir para amar a otros también. Así que dice versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. ¿Conoces a Dios como Padre? Si conoces a Dios como Padre y conoces su carácter amoroso, entonces tienes un deber que cumplir. ¿Conoces a Dios como Padre? Si no lo conoces así, entonces hoy es el tiempo. El Señor dice que si no conoces a Dios como Padre Celestial, si no has recibido el amor de Dios, si no eres contado con los amados de Dios, entonces puedes ponerte de rodillas, puedes pedir al Señor en arrepentimiento y fe que te perdone y creer en el sacrificio expiatorio de Cristo, como dice Juan, es decir, el sacrificio suficiente, creer en Él y recibir el don de la vida eterna y ser hecho hijo de Dios. Amado, dice Juan, ese es nuestro calificativo como hijos de Dios. Somos hijos amados de Dios. Ahora, si eres hijo de Dios y amado por Dios, entonces ese amor poderoso ha llegado a tu vida y te ha transformado. Todos nosotros, los amados, tenemos la capacidad ahora sobrenatural de amar a la manera de Dios. Es como si tuviésemos un poder dentro de nosotros, como si tuviésemos un poder que nos capacita para amar a la manera de Dios. El amor de Dios llena nuestra nueva vida de ese poder que es un don del Espíritu Santo. Como dice Gálatas capítulo 5, uno de los dones o de los frutos del Espíritu Santo es el amor, es el poderoso amor de Dios que nos capacita para amarnos y para amar más allá de nuestros límites. Es ese amor que no encuentras en este mundo terrenal, es el amor que viene directamente de Dios hacia nosotros. El segundo párrafo, o la segunda idea dentro de este párrafo, nos habla acerca de la expresión del amor en la Trinidad. Versículo 12 al 16. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Retoma el tema del versículo 8, cuando habla acerca de que el que no ama no ha conocido a Dios. Aquí da un poco más de evidencia. El que es hijo ama, y el que no ama y el que no es hijo no ama. El que es hijo de Dios ama a la manera de Dios. El que no es hijo de Dios no puede amar a la manera de Dios. Se tiene que conformar con amar a la manera del mundo. Pero los que somos hijos de Dios, los que somos amados de Dios, podemos amar a la manera de Dios. En este verso Juan explica que los hijos están dotados para ejercitar este amor sobrenatural, pero que es un potencial que debe ser perfeccionado. Es un potencial que nos lleva a la responsabilidad, a la obediencia y al crecimiento. Hay que perfeccionar lo que se nos ha dado.
Tú y yo somos llenos de este amor, por ser simiente de Dios y Él permanecer en nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque puedo amar a la manera de Dios, puedo amar a mis hermanos, puedo amar a mi prójimo, puedo amar a los de afuera. Puedo amar de manera tan libre como el mismo hermano Marcelo nos explicaba el día jueves. Si tú no estás participando los días jueves, te estás perdiendo una extensión de este mismo párrafo. Hablamos acerca de cómo se ve el amor y cómo nosotros podemos expresarlo. Aquí Juan nos dice cómo el amor de Dios ha llegado a nosotros. Y luego el Nuevo Testamento, en la mayoría de las cartas, nos hablan de esto, de cómo podemos expresar este amor que ya hemos recibido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que yo tengo ese amor? Porque puedo amar a la manera de Dios. Es un privilegio, pero también Juan nos advierte que es un deber que solo nosotros, obviamente, los amados de Dios, podemos ejercer. En este caso, la práctica nos perfecciona en el amor. Como anteriormente, ¿se acuerdan que hablamos de eso? De que el que es hijo de Dios no practica el pecado, sino que practica la justicia. En este caso es algo, toma la misma idea Juan. Dice que el que ama, el que ha sido amado de Dios, ama la manera de Dios, pero debe practicar este amor. No es solo una etiqueta, sino que es algo que nos capacita para, y al capacitarnos nos debemos perfeccionar. ¿Por qué no puedo amar a la manera de Dios? Bueno, ¿por qué me cuesta amar a la manera de Dios? Pueden ser dos razones. Quizás tú encuentres otras más, pero en este caso, dos razones. No eres hijo de Dios, primero, porque no has hecho el acto de fe, no has sido amado por Dios o alcanzado por el Evangelio de Dios. Y puede ser el caso de que al descubrir que no puedes amar como Dios ama y como los hijos de Dios aman, tienes que a lo mejor volver a reevaluar tu convicción de salvación. Pero también puede ser que eres amado de Dios, que has recibido este poderoso amor en tu vida, pero que no estás siendo obediente al ponerlo en práctica en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, en medio de tus hermanos en la congregación. Puede que te estés perdiendo esta práctica de perfeccionarte en el amor, y lo va a decir más adelante, lo va a volver a repetir. Entonces, versículo 8 es explicado aquí en el versículo 12 y luego en el versículo 17 y 18 vuelve a retomar esta idea. Otra evidencia es que Dios nos ha unido a Él a través del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14 aquí nos muestra el Espíritu Santo, ¿no? Dice, versículos 13 y 14, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha sido dado su Espíritu. Y el Espíritu obviamente está conectado con el amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el Espíritu Santo ha venido a llenarnos, a inundarnos del amor de Dios en nosotros. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Así que tenemos a Dios Padre en el versículo 12, tenemos al Espíritu Santo en el versículo 13 y tenemos al Señor Jesucristo, el Hijo, el Salvador del mundo, en el versículo 14. Es la Trinidad toda. La Trinidad toda está involucrada en llenarnos del amor de Dios. La Trinidad toda está involucrada en llenarnos del amor de Dios. De nuevo, retoma el contenido del Evangelio, como lo vimos en el versículo 10, vuelve a retomar el contenido del Evangelio aquí. Nosotros hemos conocido y creído, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Dios nos ha amado. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos para con los otros. Un mandamiento que se transforma en un estilo de vida, una vida que está orientada
por este amor, será un discípulo que testifica de manera natural de su Salvador. No tienes que hacer cursos para testificar, no tienes que hacer cursos para saber cómo hablar a otro acerca del Salvador. El amor poderoso de Dios te va a impulsar a mostrar a Cristo, a hablar de Cristo, a amar a aquellos que necesitan de un Salvador, y vas a mirar a la gente perdida y no los vas a despreciar, sino que los vas a amar. Como Jesús cuando miró a la gente y dijo, son como ovejas sin pastor. Cuando tú miras a alguien que te hace mal, lo miras con este amor y dices, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y te encuentras amando como Dios ama, como Cristo amó. Eso es la evidencia de que eres amado de Dios y de que el Señor Jesucristo ha venido a tu vida y que el Espíritu Santo te ha llenado con su amor. Hermano, es algo que va a fluir de tu vida cuando empiezas a exponerte y a practicarlo en tu vida cotidiana. No es un sentimiento profundo, es un mandamiento que se transforma en un deber, pero es un deber que se transforma en un privilegio que tú y yo podemos cumplir porque somos llenos de este poder amoroso de Dios. Y el amor de Cristo nos constriñe y no podemos dejar de hablar del Señor Jesucristo, del Evangelio de salvación. No podemos dejar de expresar a otro el gozo que tenemos de haber sido hechos hijos de Dios y ahora ser amados de Dios. Dice el verso 16, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Conocido y creído. Bueno, me salté un poquito algunos versículos. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. El hermano Benjamín nos enseñó acerca de esto en el versículo 15. Nos retoma de nuevo esto. Hay una diferencia entre los que hablan de Dios y los que son amados de Dios. Los que hablan del Evangelio y los que aman el Evangelio. ¿Me entienden? Hay una diferencia. Hay mucha gente que conoce mucho de Dios, conoce mucho de la Biblia, conoce mucho del Señor Jesucristo, pero no es amado de Dios y no ama a la manera de Dios. Conozco personas que son muy humildes en su conocimiento, pero son poderosos en amor. Esas personas han sido tocados por el Evangelio tan profundamente que son amados de Dios y capacitados poderosamente por su amor. Versículo 16 dice, conocido y creído. Juan dice que él ha creído y conocido a Dios por medio de Cristo, y el amor de Dios vino a morar en él por medio de su Espíritu Santo. Su amor lo hizo hijo de Dios, y su amor nos hace a nosotros también pertenecer a él, hijo de Dios. Tal confianza tenemos en el Señor Jesucristo. Somos amados de Dios. Dice, y versículo 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Permanencia, conexión, unidad. Estamos siendo filiales con nuestro Señor, es decir, Dios nos mira como Padre, ya no te mira como un pecador que necesita ser redimido, te mira como un amado en el cual Él tiene complacencia, ¿sabes? El Señor te mira y se complace en ver que practicas el amor que Él ha derramado en tu corazón. Cuando amas, Dios se complace de ti. Cuando amas, voy a usar una expresión para decir una idea. Cuando amas, hay una sonrisa en el rostro de Dios, y eso es posible. Porque Dios se complace en sus hijos cuando practican el amor que Él ha derramado en su corazón. Perfeccionados en amor, parte 3. Y para los que anotan, voy a resumir aquí. En la parte 1, versículos 7 al 11. Parte 2, versículos 12 al 14. 12 y 13. Repito.
parte 1 del 7 al 13, parte 2 del 14 al 16, parte 3 del 17 al 19. Y dice entonces el apóstol Juan, perfeccionados en amor, en esta parte 3. ¿Cuál es el significado del amor que es llevado a su perfección? Bueno, un autor, James Montgomery, dice: perfeccionado significa completo o maduro. Perfeccionado significa completo o maduro. Y se refiere a ese estado de pensamiento, palabras y acciones en el cual el cristiano se encuentra cuando el amor de Dios que está dentro de él ha logrado aquello que Dios quiso plenamente que lograse. Es decir, cuando Dios te llena de su amor y luego te dice, ama a tu hermano, y tú haces obedientemente lo que Dios te manda hacer, entonces estás siendo perfeccionado, estás siendo completado o estás madurando en la voluntad de Dios. Es decir, te perfeccionas en el amor, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que nosotros amamos a la manera de Dios. ¿Y cómo sé amar a la manera de Dios? Bueno, tienes todo el Nuevo Testamento que te instruye para eso. Como dije recién, en los días jueves estamos aprendiendo eso a través del estudio de vivir juntos unos con otros. Perfeccionados en amor. Dos ideas grandes aquí. Confianza. El amor que es perfeccionado, es decir, que es practicado y madurado en la vida del creyente, trae dos consecuencias. Confianza, dice el versículo 17, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, el amor que derrama Dios en nosotros y que ese amor nosotros lo practicamos continuamente, haciéndonos madurar en la fe, en el amor, va a traer en nosotros confianza. ¿Confianza de qué? De que un día, estando en la presencia de Dios, no tendremos temor. En la presencia de Dios no tendremos temor. No vivo bajo ese temor de andar con cuidado, y hay muchos cristianos que son así porque no han sido perfeccionados en el amor, andan con cuidado de no hacer nada malo que ofenda a Dios. Y es verdad, hay que ocuparse de eso. Pero el amado de Dios está haciendo todo lo que le agrada al Padre, y especialmente practicando el amor, que es algo que le agrada mucho al Padre. Así que contra más amas, más agradas al Padre, más confianza tienes con Él, y no te vas a presentar a Él avergonzado, entristecido o preocupado de que quizás hice algo que ofendió a Dios en mi caminar con Él. No, porque vas a estar en presencia ¿de quién? Del Padre Celestial. ¿Y qué hace el Padre Celestial? Te ha amado. Te ha amado. Es un verbo presente continuo. Es un verbo pasivo para nosotros, pero presente continuo. Dios nos ha amado permanentemente, como solo Él puede amar, con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Confianza tenemos para con el Padre. Ya lo ha dicho Juan, capítulo 1, versículo 3, y lo ha dicho también en el capítulo 2, versículo 24, y lo ha dicho también en el 3, 24, 4, 12, 13 y 15. Así que está allí el texto. Dios nos ha amado, por lo tanto tenemos confianza. Eso significa que tenemos una libertad enorme de ir al trono de la gracia, de estar en la presencia de Dios, de tener comunión con Él. Él permanece con nosotros, nosotros permanecemos con Él, y tenemos una relación de amor, padre a hijo, hijo a padre, que nos es gozosa. Así que tenemos confianza con el Padre. Yo espero que mis hijos terrenales tengan confianza conmigo, y gracias a Dios así es. Pero por mucho tiempo yo no tuve confianza con mi padre, hasta que él se convirtió al Señor y hemos podido tener unas conversaciones muy profundas de mucho gozo. Yo tengo confianza con mi esposa porque ella es creyente y hablamos de la misma relación y no tenemos nada que ocultarnos. Muchas veces tenemos discusiones y las solucionamos. Tenemos esa confianza de poder hablar cualquier cosa entre nosotros.
¿Por qué? Porque el amor de Dios está en medio de nosotros, capacitándonos para no tener temor de hablar con otros de maneras que son bendecidas. Así que confianza, el amor de Dios se perfecciona y trae a nosotros confianza, no temor. También el amor de Dios nos hace imitar a Cristo. La razón de nuestra confianza, es nuestra semejanza a Cristo. Juan dice, porque en este mundo nosotros somos como Él. ¿Sí? Dice el versículo 17, así somos nosotros en el mundo, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Somos testigos, somos testimonio del amor de Dios, así como Cristo vino al mundo y Dios testificó del Hijo, este es mi Hijo amado. Así nosotros vamos por el mundo diciendo, yo soy hijo de Dios, soy hijo amado de Dios, Dios es mi Padre Celestial, yo puedo ir con confianza. ¿Y cómo sé que puedo ir con confianza? Porque voy imitando a Cristo, al Hijo amado de Dios, a ese amado que Dios envió por ti y por mí. De nuevo, Juan nos estimula a ejercitar el amor por medio de la fe o confianza en que somos amados de Dios y por la vida nueva que nos ha dado. Esta vida nueva que nos ha dado está dando frutos en nosotros, haciéndonos más semejantes a Cristo, madurando en el amor, siendo perfeccionados en este amor. Hay confianza para el día del juicio, pues somos de la simiente de Dios y lo sabemos porque somos amados de Dios y porque estamos siendo perfeccionados en ese amor. Concluye el versículo 18 diciendo esta declaración de afirmación: en el amor de Dios no hay temor. ¿Temor a qué? Según el versículo 17, el versículo 17, ¿sí? Temor al día del juicio. No hay temor al día del juicio, porque el amor que se perfecciona en nosotros echa fuera todo temor. El mayor temor que el hombre puede tener es la muerte eterna. Y Dios dice, ese temor ha sido quitado porque tú estás perfeccionándote en el amor. Hermanos, cuando tomamos la Santa Cena y oramos y decimos, sí Señor, ven pronto, porque en memoria de ti hacemos esta cena para recordar que tú viniste, pero también para hacerlo hasta que tú vengas. Sí Señor, dice Apocalipsis, ven pronto, Padre, Señor, ven pronto, Señor, Señor Jesucristo. Ese gozo que tenemos, como la novia en la expectativa del novio, es el gozo que tenemos. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor, hermano. Si temes es porque no has sido perfeccionado en este poderoso amor. Así que deja de temer que otros no te amen o que otros pueden hacerte daño o que no eres hijo amado de Dios. Deja de temer esas cosas de que el juicio de Dios viene a tu vida. No, la Biblia dice que el juicio de Dios ya vino sobre una persona y es la persona del Señor Jesucristo que es nuestra propiciación. Ahora nosotros somos amados de Dios y ese amor echa fuera el temor. ¿Cómo podemos echar fuera el temor? Perfecciónate en el amor. Perfecciónate en el amor de Dios. Concluye esta porción grande, extensa de Primera de Juan, pero muy profunda. Ama a tu hermano. Versículos 19 y 21. Juan concluye exhortación advirtiéndonos de no tomar este amor de Dios a la ligera y nos mueve al autoexamen. Hermano, si eres amado de Dios, debes hacerte preguntas a tu vida. ¿Estoy amando a la manera de Dios? ¿Estoy amando a mi hermano como un deber y un privilegio de todo amado de Dios? Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, debes examinarte a ti mismo. Si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, es decir, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a tu hermano de la iglesia, a tu pastor, si no amas a la gente del mundo que está perdida, debes examinarte. Es posible que no has sido perfeccionado en el amor y debes en obediencia y confianza en Dios o amar voluntariamente a aquellos que no te aman. Amar más allá del amor terrenal y ejercer este amor sobrenatural sobre la vida de aquellos que Dios te ha puesto a tu alrededor.
Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, debes autoexaminarte. Quizás estás siendo un hijo desobediente y estás perdiéndote el privilegio de ser perfeccionado en el amor de Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amar a nuestros hermanos que vemos todo el tiempo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y odiamos a aquellos que no se comportan como nosotros queremos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y odiamos a la gente del mundo porque no se comportan con los estándares de Dios? Porque no pueden, porque están cautivos en el pecado y la condenación. Concluye el apóstol Juan con estas palabras que van a ser el fin de nuestro mensaje. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mensaje final, práctico, que tú debes tomar la iniciativa hoy mismo, ahora mismo, y decir, ¿dónde? ¿A quién? ¿A quién voy a amar a la manera de Dios? El que ama a Dios, ama también a su hermano. Si tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos a un lado, exprésales el amor sobrenatural de Dios a su vida. Ejercítate en el amor, perfecciónate en el amor para echar fuera todo temor y tener confianza en el día del juicio. El Señor nos ayude para que la iglesia UCB Villa Los Ríos sea conocida porque nos amamos unos a otros con este amor sobrenatural. Y cuando la gente nos pregunte ¿por qué ustedes se aman de esta manera? Es porque no es algo nuestro, es algo que ha venido de Dios y ha inundado nuestros corazones y que queremos compartir con otros este precioso amor de Dios, gozarnos en Él y gozarnos juntamente en este amor. El Señor nos bendice con este mensaje, pero hay que ponerlo por obra. Vamos a orar para pedir al Señor su dirección y su capacidad de hacernos querer y hacer su buena voluntad. Padre, te damos gracias por este poderoso mensaje, pero más que nada te damos gracias por el poderoso amor con el cual hemos sido llenos a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque tenemos este poder en nosotros de amar más allá de los límites de este mundo. Señor, te damos gracias. Pedimos que podamos ejercitarnos y perfeccionarnos en este amor para que así tú nos mires con gozo, con complacencia y nosotros, Señor, también podamos vivir confiados delante de ti. Señor, ayúdanos, guíanos, danos poder, danos la capacidad, la iniciativa para poner por obra este amor poderoso con el cual nos ha llenado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, pero también que comiencen la semana ejercitándose poderosamente en el amor. Que Dios les bendiga.